acuerdo. Si no, ya estábamos. Bien, entonces, el problema 30, si ustedes se fijan, es más que todo una aplicación de las medidas de dispersión, ¿no? Este agente de inversionistas dice, encuentra dos valores prometedores para invertir. El primero produce un rendimiento medio del 10%, me está dando un promedio. Independientemente de que esté en porcentaje, yo tengo ahí un promedio. Y una desviación típica de 1.2%, también no es una desviación estándar expresado en porcentaje. El segundo produce, dice, una tasa de rendimiento del 20% con una desviación típica del 5%. Con ayuda del coeficiente de variación como medida de riesgo, el agente aconseja a su cliente más conservador que invierta en el primer valor. Le está indicando que invierta ya en el primer valor. Entonces, nos está preguntando, ¿estaría usted de acuerdo? Justifique la respuesta. Para eso estoy trayendo esa mi fórmula. Ya acá obviamente vamos a hacer un poquito más gruesa la línea para enmarcar más que todo la fórmula nomás, ya no es nada acá. Voy a dejarle sin relleno acá para que se vea. Bien, ahí. Se ve la fórmula, ¿no? Sí, Sí, ingeniero. ingeniero. A ver, voy a agrandar un poquito ahí para que se pueda ver bien. Ahí está mejor el tamaño de... Sí, ingeniero. Igual se veía así. Ya, bien, de todas maneras hay un poquito. Entonces, esta es la fórmula, ¿no? Dice, con ayuda del coeficiente de variación. Ah, ya, el coeficiente de variación es la desviación estándar dividido entre la media aritmética multiplicado por 100, ¿no? Esa es la fórmula. Entonces, lo primero que vamos a sacar acá entonces es podemos colocar dos valores, dice, ¿no? El primero, entonces vamos a colocar voy a colocar inversión, valor 1, ¿ya? Y acá vamos a colocar inversión, valor 2. Vamos a sacar nuestras medias, voy a traer la formulita nomás esa de ahí, donde está. Esas, a ver, donde tengo una fórmula para escribir, nomás estoy trayendo, ¿no? Por si acaso no estoy, lo que pasa es que no quiero estar buscándola en simbología todavía ese valor. A ver, esta de acá, ya, esta la vamos a copiar. Ahí. Voy a copiar otro más ahí, 2 para el otro.
Ahí, entonces acá lo único que me sirve es el valor, no me sirve ni la fórmula, nada, ¿no? Ahí. ¿Cuánto era el promedio del valor 1? Acá igual, ¿no? ¿Cuánto dice el valor? El valor 1. El primero tiene un rendimiento medio, 10%. Entonces acá tengo un rendimiento del 10%, es la media. Los promedios y las desviaciones me está dando en porcentaje, que generalmente se maneja así en este tipo de análisis. Y el otro del valor 2, ¿cuánto me está dando del valor 2? 20%. Listo. Ahí. Entonces tengo ahí ya los promedios. Tengo que traer también la desviación típica. Bueno, la desviación típica es nomás la letra S. Entonces lo vamos a escribir nomás. S va a ser igual. ¿Cuánto es? Del primero, ¿cuánto es? Desviación típica del 1.2%. $1.2%. Y del valor 2, ¿cuánto sería? 5, ¿no? Sí. 5. Listo, nada más. Y lo único que hay que hacer, dice ahora con la ayuda de la medida de riesgo, entonces tengo que calcular, para cada uno tengo que calcular su coeficiente de variación. Ya, entonces, ahí, entonces acá ya la fórmula la tengo, la voy a reemplazar directamente los valores, ya. ¿Cuánto sería ahí? Desviación estándar, ¿cuánto coloco ahí? 1,2. A ver, jóvenes tienen que tener claramente esto de que cuando trabajan con porcentajes, no se trabajan con los valores porcentuales. Para operaciones matemáticas, ¿qué se utiliza? Los números decimales. ¿Cuánto sería eso? Ese 1.2%, ¿cuánto sería? 0,012. Bien, 0.012. La media, 0.1, ¿no? Sí, 0,1. Y eso sería igual a ¿cuánto? 12, ingeniero. 2. 12. 12, sí, sí. Ya. Este sí, el resultado ya es porcentaje. El coeficiente de variación siempre me da también en porcentaje. Entonces, por efectos de cálculo, promedios, desviaciones, varianzas y cualquier medida que esté en porcentaje, por efectos de cálculo, siempre deben llevarlo en fracción decimal. No pueden trabajar con esos valores, ¿no? Y lo mismo hacemos con este de acá.
Entonces acá sería desviación típica. ¿Cuánto sería ahí? 0.05. Ok. Y la media sería 0,2. Y el resultado me dicta, 25. este ya sería como respuesta 25%. Bien. Cuando existen, ustedes cuando quieren determinar, acá fíjense, me está mostrando la variación en porcentaje, es decir, la variabilidad en porcentaje. Por propiedad y definición teórica, siempre se debe elegir el que tiene mayor variabilidad. Es ahí donde existe menor riesgo. Siempre el que tenga menor variación, el que sea más homogéneo. Homogéneo significa que va a ser menos variabilidad, menos variación en los datos. Entonces, en este caso, el que tiene menor variabilidad es este de acá, ¿no? El valor 1. Entonces, ese valor ahí yo lo podemos ensayar para decir que ese es el correcto. ¿Está claro, no? Ahí. Bien, entonces, de entre estos dos, cuando yo hago análisis comparativo, ¿cuál es el que tiene mayor variación? En este caso, según el análisis, debo elegir el que tiene menor, no el que tiene mayor variación. Entonces, en este caso sería, yo recomendaría invertir en lo que son valores de tipo 1. ¿Y qué decía la respuesta, la pregunta? El agente aconseja, dice, a su cliente más conservador que invierta en el primer valor. Entonces está bien. ¿Estaría usted de acuerdo? Entonces la pregunta, sí, yo estoy de acuerdo que el inversionista invierta en el valor de tipo 1 porque tiene o presenta menor variación o menor variabilidad. Esa sería la respuesta. Y por eso dice justifique su respuesta, ¿no? Entonces estoy justificando ya por qué estoy aconsejando de que sí invierta en el valor de tipo 1. Ya la interpretación se lo dejo para que escriban. Ya lo he dicho yo, pero ya ustedes escríbanlo, no voy a escribir ya. Está claro, ¿no? Preguntas, consultas ahí. Sí, ingeniero, estaba claro. Bien, entonces, fíjense, era bastante sencillo esto de acá, no era complicado. Simplemente más de análisis conceptual. Bien, vamos con el... ¿Cuál dijeron el otro? 36. Voy a copiar. Ahí está el 36.
Bueno, vamos a traer ahí solución. Bien. ¿Qué dice el problema número 36? Dice, una persona tiene una estatura de 175 centímetros. La estatura promedio de la población es 170 centímetros con una desviación de 5 centímetros. Esta misma persona pesa 70 kilogramos, el peso promedio de la población 68 kilogramos, una desviación estándar de 5 kilogramos. ¿En qué caso esta persona ocupa un puesto relativamente mayor? Bien, vamos a sacar, voy a sacar nuevamente acá, tenemos dos variables, estatura, y por este lado tenemos al peso. ¿Está bien? Ahí tenemos ahí las dos variables, estatura y peso. Una persona tiene, entonces acá voy a anotar, la variable en este caso sería X igual 175 centímetros, ¿ya? Y tiene una media poblacional, un promedio de la población. ¿Cuál es la simbología para ocupar el promedio de la población? ¿Qué simbología hemos dicho que se utiliza? Eso lo dije en la anterior clase. ¿Cuál es la simbología que se utiliza para representar promedio, desviación de la población? Y eso lo van a ver bastante en estadística 2. ¿Se acuerdan o no? Me voy a ir a símbolo y voy a insertar. ¿Qué simbología he insertado? De micro. No es micro. En este caso, obviamente en micras también se utiliza más o menos esa simbología. Esta simbología es mu. Bueno, eso es lo que se utiliza de las letras del alfabeto griego para representar parámetros poblacionales. Entonces, mu va a ser igual, quiere decir promedio poblacional, 170 centímetros. Y una desviación estándar. ¿Cuál es la simbología de desviación estándar? También es una letra griega. Sigma, ese de ahí. Igual a 5 centímetros. De la misma manera utilizo para el peso. Le voy a hacer una copia. A ver. Bien. Y lo voy a llevar a su respectivo. Ahí ya. Este es para el peso. Y
Esta misma persona dice pesa 70 kilogramos. Ahora voy cambiando estos valores acá. 70 kilogramos. La media poblacional dice que es de 68. Y la desviación de 5. ¿En qué caso esta persona ocupa un puesto relativamente mayor? Esa es la pregunta. ¿Por qué hay de 5, ingeniero? ¿No sería 2? 2. Sería ¿Por en qué 2? kilogramos también ahí, ¿no, ingeniero? No, sí. Acá dice, estoy copiando los datos del enunciado. Ya, Peso perdón. promedio de la población, 68 kilogramos, con una desviación estándar de 5 kilogramos. Sí, y las unidades, obviamente no estoy cambiando acá. 68 kilogramos, promedio poblacional y desviación típica poblacional también es 5 kilogramos. Ahí solamente estoy copiando los datos en este caso del problema, nada más. ¿Está bien ahí? Ingeniero. Ya. Acá nuevamente, esto es más que todo aplicación de conceptos, de definiciones conceptuales. Ya, para responder esto necesito conocer, bueno, el promedio ya tengo, el promedio es un punto medio, ¿no? Y esto de acá es una observación. Esta es la estatura de una persona que es una simple observación, ¿no? Este peso también es una simple observación. Y estos valores ya son valores promedios que se han sacado, ¿no? La desviación estándar es la variación, es la variabilidad. Y generalmente ya, bueno, no sé si voy a poder colocar aquí más o menos, no sé si tengo como simbología, a ver, voy a ver. Acá esto es, voy a ver si encuentro en simbología más o menos, ¿ya? Acá está. Ahí. La desviación típica es el margen de error, la variación que existe de todos los datos de la información con respecto al promedio, y por eso siempre es más menos ese valor. ¿Qué quiere decir? Que los valores, ya que los valores de todas las observaciones pueden estar, desde el promedio pueden pasarse más o menos en 5 unidades, puede ser 171, 172, 170, más o menos hasta 175, y por debajo pueden haber valores de 169, 168, 165. Y todo ese conjunto de datos que esté entre 165 y 175, obviamente me va a dar como promedio 170. Es lo mismo acá. Entonces, lo mismo, tenemos la misma lógica de análisis en el peso. ¿Se entiende ahí? ¿Se entiende lo que le estoy tratando de decir?
Sí. Sí, ingeniero. Ahora, fácilmente dice acá, ¿no? ¿En qué caso esta persona ocupa un puesto relativamente mayor? ¿En qué caso? Cuando la desviación típica es positivo, porque cuando es negativo sería 175 menos 5, sería relativamente igual. Este de acá en peso, ¿cómo sería? 70 menos 5 sería 65, acá sería relativamente ya menor. Pero si utilizo una desviación típica positiva de más 5, acá se va a hacer 180, ¿no? Entonces, ese es el valor que más o menos, en este caso, entonces, si yo le doy acá al promedio le sumo 5, ¿cuánto quedaría acá? El análisis tienen que hacer solamente con estos dos. Ahí. No sé si, a ver, acá abajo podemos anotar, ¿ya? Acá sería, si yo me baso acá, sería, voy a colocar, no sé, x sub 1 puedo colocar, igual, sería 170 menos 5, sería 165, ¿sí? Y el otro sería, la otra opción sería, el x2 sería 170 más 5 sería 175 centímetros. Este es, puede ser una opción, una alternativa 1 y una alternativa 2. Entonces, fíjense, el promedio es 170. Tengo una desviación típica de más menos. Entonces, con menos sería 165 y con más sería 175. Entonces, acá me dice en qué caso ocupa un puesto relativamente mayor este valor de 175. ¿En cuál? ¿En qué caso ocuparía? Porque si yo le doy con menos, entonces sí, es mayor este de acá. Pero si le doy con más, es igual. Entonces, la respuesta en estatura, obviamente, es mayor cuando la variabilidad es positiva, cuando la desviación típica o desviación estándar es positiva. Mismo análisis hacemos para el siguiente. Le doy copiar. Y me voy acá. ¿Cuál sería la? Ya, y me van sacando ahí, por favor, ya saben más o menos el procedimiento. ¿Cuánto sería ahí el primero? ¿El primero cuánto sería? 63. 63. Con 63, sería ingeniero. 63, ¿ya? Y con el otro sería 73. bien. Esto obviamente estuviese expresado en kilogramo, ¿no? Kilogramo, acá también kilogramo.
Entonces, ¿en qué caso esta persona ocupa un puesto relativamente mayor? Estamos hablando cuando la desviación típica de la estatura sea menor, o sea, sea negativo, y también en el peso, ¿no? En el peso también cuando sea menor, porque 63 sería el peso de esa persona sería mayor a ese de ahí. Entonces, la respuesta ustedes colocan, ¿no? Esta persona ocupa un puesto relativamente mayor cuando esa desviación típica sea negativo o el margen de error sea negativo, que es la desviación estándar o desviación típica. Esa sería la respuesta de este problema. Entonces ya les he dicho, es más de aplicación conceptual. ¿Algo más? ¿Alguna otra consulta más, jóvenes? ¿Está claro acá? ¿Se entiende? ¿Puede volver a explicarlo eso del peso? No le entendí bien si era agarrar el menor o mayor valor. En el peso, Sí, ingeniero. ya, el promedio era 68, una desviación estándar de 5 kilogramos, eso quiere decir más o menos 5, que ese 68 puede variar en más 5 o menos 5. Entonces estamos colocando ahí el mínimo a lo donde puede bajar es hasta 63, o sea, con el negativo, y el máximo al que puede subir es a 73, ¿no? Es decir, 68 más 5. La pregunta dice, ¿en qué caso esta persona ocupa un puesto relativamente mayor? El peso de la persona es 70. 70 va a ser mayor únicamente para cuando el peso sea de 63, ¿no? Y no así cuando sume. Entonces, un ratito, por favor. Gracias, ingeniero. Clarísimo ahora.